Está bien. Muy bien, seguimos, ¿eh? Les había dicho que este programa estaba bien cargadito hoy de temas, de contenidos vinculados a la República, vinculados a el Estado de Derecho, vinculados. Bueno, muchos dirán, bueno, pero todos los días tratas estos temas, sí, pero hoy vamos a la médula, ¿no? Estamos yendo más específicamente a aspectos fundamentales del Estado de Derecho republicano. Y da para mucho más, ¿eh? Da para mucho más. Está la Constitución de la República que está siendo digamos, violada o está siendo contradicha por ciertas leyes. Y sí, pero sabés que nuestra constitución solo tiene un instituto, que es la inconstitucionalidad de la ley. Después hablaremos con especialistas de este tema. Pero la inconstitucionalidad de la ley es media débil porque se aplica al caso concreto y no habilita a derogar esas leyes que contradicen la Constitución. Entonces ahí también tenemos un flanco bastante débil en ese tema. En otros países, en otros estados, la inconstitucionalidad funciona también con efecto derogatorio. Entonces ya habría que tener más cuidado para legislar. Pero como acá es para los casos concretos, muchas veces hay leyes que son inconstitucionales, pero siguen funcionando en ese estado paralelo. Está con nosotros Rafael Alonso. ¿Quién es Rafael Alonso? Bueno, un experimentado aviador, ya en retiro, y cofundador de Tercera Vía, movimiento que, bueno, lidera el diputado, el doctor Gustavo Subía, dentro del Partido Colorado. Vamos a hablar con él de algo también que hace a nuestro estado y muy importante, que es la conectividad aérea. Bienvenido, Rafael. Hola, buenos días, Rubén. ¿Cómo estás? Gusto en hablar contigo y un saludo grande a la audiencia de Radio Nacional. Muchas gracias por estar acá con nosotros, un gusto realmente. Me comentaba ciertas cosas, ¿no? que son bastante complejas y aterradoras, digamos, en materia de conectividad aérea. Uruguay está muy mal en eso, está muy flaco en conectividad aérea. ¿A qué se debe? Si nos puedes dar un poco un panorama de lo que Uruguay necesita para tener buena conectividad aérea y en qué situación se encuentra hoy. Mira, Rubén, rápidamente un resumen. Acá arrastramos un tema desde hace ya 10 años, o 9 precisamente, en el 2012 cuando se cerró Pluna la conectividad. A ese momento era excelente en Uruguay. Teníamos prácticamente 60, 70 vuelos de aerolíneas comerciales diariamente al aeropuerto de Carrasco. Uruguay estaba muy interconectado con el mundo. Hoy por hoy no tenemos más de 5 o 6 vuelos diarios con suerte. Sabemos que desde el 2012, cuando se cerró Pluna, se ha ido deteriorando mucho la conectividad, se deterioró instantáneamente al caer todos los vuelos que tenía Pluna, que eran unos 40 o 50 vuelos diarios, y se ha ido recuperando muy de a poco hasta el 2019, en el que algunos destinos estaban atendidos razonablemente, no tanto como cuando existía Pluna, pero razonablemente. Pasa que desde el COVID y hasta acá se ha caído notoriamente la conectividad, como todos sabemos, en todas partes del mundo, pero se está recuperando rápidamente en el resto del mundo, excepto el Uruguay, que si bien aplaudimos que haya algunas aerolíneas que estén retornando a los vuelos, caso de aerolíneas argentinas, por ejemplo, o el de Gol que se ha hablado, o alguna otra, fíjate que al 2012 con Buenos Aires, Montevideo, Buenos Aires, Pluna mantenía 8 vuelos diarios, Mm. Aerolíneas unos 5 o 6, y actualmente estamos aplaudiendo porque Aerolíneas pone 2 vuelos semanales a Montevideo y 2 vuelos semanales a Punta del Este. Uh, La verdad que no tiene punto de comparación, es mm, lamentable. Con mm, otras partes del mundo sabemos también de que teníamos conexiones directas con Estados Unidos todos los días por American Airlines, mm. que hoy no están, solo estacionalmente American Airlines está poniendo un vuelo 3 meses por el verano y después lo levantan todo el resto del año. También tenemos falta de conectividad vía Santiago de Chile o San Pablo, como teníamos antes, de tener 4 o 5 conexiones con Santiago y el resto del mundo, 4 o 5 con San Pablo y Río de Janeiro y el resto del mundo. Hoy tenemos escasamente una. Y bueno, y a eso se suma un tema que nos ha preocupado mucho estos últimos días, que es un tema que se arrastra desde muchos años, pero se disimulaba de otras maneras. Y es que el mal tiempo que ha prevalecido este invierno en Uruguay, sobre todo con días de niebla, ha limitado tanto la conectividad aérea con Montevideo, Mm. que las pocas aerolíneas y los pocos vuelos que están viniendo están teniendo grandes problemas, grandísimos problemas en lograr aterrizar en Montevideo debido a la falta de visibilidad. A eso lo ha llevado a irse alternados y después han decidido demorar los vuelos, demorar hasta 12 horas, 10 horas, 12 horas su vuelo cuando hay pronóstico de niebla en Montevideo. Eso lleva a que las aerolíneas tengan un gran perjuicio económico y de su malla de vuelos, porque
Las aeronaves en su rotación pierden horas y horas y horas y no lo pueden usar en otras rutas. Eso lleva a que algunas aerolíneas han considerado no venir más a Montevideo en épocas de invierno, en épocas de niebla o permanentemente. Eso se Rafael, arrastra debido a que, ya como te decía, se ha disimulado. la pregunta de orden es, para los que no sabemos nada, y cuando hay niebla, entonces no pueden aterrizar los aviones acá en el país. ¿Y en otros países sí Mira, pueden? ¿Por qué se puede en otros países y en exactamente. Uruguay no? Exactamente. En Europa o países nórdicos o Estados Unidos y Canadá, si los aviones no pudieran aterrizar cuando hay nieblas, en invierno se paralizaría prácticamente la mitad de los días de tránsito aéreo. Fíjate que en Europa pasa 4 meses de invierno con nieblas, mal tiempo, techos bajos y lloviznas. Entonces estaríamos viendo que en Europa no se volaría prácticamente. Claro. Sin embargo, los equipos de navegación aérea, que nada tienen que ver con el radar, eso es otro tema, el radar no es lo que está afectando en estos momentos en la conectividad por la niebla. Fíjate que, como te estaba diciendo, hay equipos de navegación, equipos electrónicos para aterrizaje. No vale la pena decir los nombres y cómo se funcionan, pero permiten a los aviones aterrizar. Hace 30 años o más que existen esos equipos. Sí. Uruguay ha estado omiso y no ha actualizado sus equipos y tiene los equipos antiguos que solo permiten aterrizar con neblina, que es un poquito de niebla nada más, pero con una visibilidad de 500 o más metros. Ujú. Estos equipos que yo te digo permiten en Europa y Estados Unidos aterrizar los aviones sin prácticamente visibilidad, con 100 metros de visibilidad, 200 metros de visibilidad o menos. Ujú. Te das cuenta que eso lleva a que las aerolíneas no cancelen sus vuelos porque hay mal tiempo, ni porque tenga una niebla que no se puede volar, no se puede aterrizar, mejor dicho. Claro, claro, claro. En carretera tú tienes que bajar la velocidad a 30, 40 kilómetros por hora cuando hay niebla. Fíjate que un avión aterriza a 200 kilómetros por hora. Claro. No podría aterrizar. No, de hecho, no está pudiendo aterrizar en Uruguay cuando hay niebla. Pero en Ujú. Europa sí, en Estados Unidos sí, en otros países de Latinoamérica sí. En Uruguay estamos omisos desde hace más de 30, 40 años en no actualizar estos equipos. Por lo Ujú. tanto, corre peligro la conectividad nuestra en la actualidad. Uruguay, que lo queremos posicionar y sobre todo nuestro presidente es el que insiste mucho en integrar a Uruguay al mundo, a las capitales, a las inversiones y a algunos Y el Uruguay eh, turístico, además, ¿no? el Uruguay, justamente, integrarlo con inversiones, con personas viniéndose a vivir a Uruguay y con el turismo haciéndolo extensivo no solo a los hermanos argentinos, sino a las latitudes del norte de Europa, Estados Unidos o Canadá. Ujú. Y fíjate que tú, no teniendo conectividad, si tú tienes una casa preciosa, pero la tienes lejos de una calle, de una carretera, y tienes que Ujú. llegar caminando o en lomo de mula, poca gente te va a visitar. Puedes poner un hotel 5 estrellas a un precio extremadamente razonable y conveniente y nadie te puede visitar. Es lo que Claro, nos está claro. pasando. Fíjate que ahora se habla de un ¿Y problema ahora con invirtió? contenedores en ¿El el gobierno puerto. invirtió en eso? No ha invertido nada en eso. No ha invertido nada en eso y fíjate que la Dirección de Aviación Civil del Uruguay recaudaba, mejor dicho, hasta el 2019 aproximadamente unos 50 millones de dólares anuales. De eso se reinvertía en Uruguay solo el 5%. Mm. Y eso ha sido consuetudinario en los últimos años, en los últimos 20 años. No ese dinero se vierte a rentas generales como si fuera un ingreso alegre más, pero no Ujú. se reinvierte la situación. Un equipo de estos importantes puede llegar a costar, con su obra de inversión, puede llegar a costar muy caro, puede llegar a costar 10 millones de dólares, pero hay formas y que se le Pero ahora puede no se buscar al habló, Uruguay no se que habló pueda costar menos. no se habló de la inversión de esos señalizadores o esos equipos electrónicos para permitir aterrizajes y despegues, Bueno, no, ¿no? hay estudios hechos que llevan a precios de hasta 10 millones de dólares, Mm. pero no necesariamente tiene que ser tan caro. Podría reverse algunas situaciones en las que buscando para otra pista remanente en el aeropuerto, algo así, entre 3 y 4 millones de dólares. De esos 50 que Uruguay recaudaba anualmente, ya te digo, ¿no? Se ha invertido solo el 5%, ha reinvertido en Uruguay. Ese Y eso dinero va a es rentas generales. imprescindible para mantener Uruguay abierto al turismo internacional y a Claro, las inversiones, a la conectividad y a los extranjeros que necesitan ir y venir. Si no, claro. empiezan a dejar fuera a Uruguay de las rutas. Sí, Fíjate sí, que, sí. como te estaba diciendo, la conectividad en Uruguay ha bajado enormemente desde el 2019 ahora,
debido a la pandemia, por supuesto, y al no tener Uruguay una aerolínea propia. Al no tener Uruguay una aerolínea propia, están los vaivenes de los negocios económicos de ciertas aerolíneas extranjeras que les puede convenir sí o no tener la conectividad con Uruguay. Uruguay no es no es tan interesante mundialmente para las grandes aerolíneas tener una actividad. Y cuando, además de que deciden venir, tú le pones el problema de que hay niebla, mire, usted no va a poder venir, te va a tener que ir te va a tener que ir a Buenos Aires o a otro lado con su avión, con todos sus pasajeros, creando el perjuicio para sus viajeros y económicos para la propia aerolínea. Más ahora que en Buenos Aires, aterrizar en Buenos Aires implica que los pasajeros que venían a Montevideo tengan que hacer una cuarentena de una semana si descienden en Buenos Aires, lleva a que las aerolíneas digan, no, así no voy, o por lo menos cancelo los vuelos. O sea, hacen de Uruguay un destino no requerido ni preferido. No es un país de preferencia. Ni hablamos, ¿no? No solo poco interesante, sino hasta inconveniente muchas veces. Inconveniente, ya Entonces, directamente inconveniente. Yo entiendo que Uruguay tiene poca cantidad de viajeros, pero si queremos abrirnos al mundo, tenemos que poner vereda, porque si no pones vereda y tienes toda una zanja para entrar en tu casa, nadie va a poder entrar. Tienes que ponerle una alfombra. Un poco la del estribo, porque lamentablemente se nos va el espacio, pero volveremos a hablar contigo. Vamos a volver a hablar porque es un tema que da para mucho, no se agota en esta nota, en esta entrevista. ¿Cuál sería, cerrando, ¿no?, lo más breve posible, cuál sería la buena noticia por Uruguay en este tema? ¿Qué sería una buena noticia para ti, por ejemplo? Sería una buena noticia, una buena inversión en equipos electrónicos para aterrizaje. No solo el radar, que el radar no ayuda a los aviones a aterrizar. El radar solamente es para tener observado el tránsito. Son como las cámaras de tránsito, el radar. Tú miras qué está pasando en el tránsito, lo ves y puedes pensar ahí qué está pasando. Pero ordena el tránsito. No puedes hacer doblar a un automóvil, ni le puedes indicar por dónde seguir o no. El radar está en vías de solución, ya ha venido un radar en alquiler y se está reparando el cual. El gobierno está tomando cartas en el asunto, pero no así en los equipos electrónicos de aterrizaje que ayudarían a que las aerolíneas no dejaran de venir a Uruguay. Bien. Es fundamental para el Uruguay mantener la conectividad. No tenemos empresa propia, necesitamos de las aerolíneas extranjeras. Y esas aerolíneas extranjeras no están al servicio del país, están al servicio de sus intereses. Y si tú le pones piedras en el camino y le haces costoso la operación en Uruguay, van a dejar de venir. Así Rafael, que debería ponerse equipos de electrónicos para aterrizaje que son fundamentales para mantener la buena conectividad de Uruguay. Me lleva esto a decir de que otro tema que el Uruguay está atrasado es que las Naciones Unidas, a través de su organismo que se llama la OASI, que es la Organización Civil Internacional de Aviación, es la que controla a todos los países en ese sentido, aporta ayuda, da dinero, económicamente ayuda al Uruguay. Pero está pidiendo desde hace muchísimos años que Uruguay deje de tener un representante militar en actividad en esa oficina. Por lo ese tanto, tema vamos en la próxima. Bien, ese seguro, tema, como Rafael, bien su nombre lo dice, la aviación civil debe estar en manos civiles. En Uruguay sigue en manos de militar. Ese es un tema para una próxima conversación. Me parece que ese es un tema que da para una próxima conversación. Sí, porque creo que ese tema en sí es todo un tema. Te dejo planteado el problema y la necesidad de mejorar los equipos electrónicos de aterrizaje. Sí. En el aeropuerto de Carrasco primariamente y en Punta del Este secundariamente. Bien. Así que con mucho gusto, Rubén. Rafael, me quedan varias preguntas. Mirá, tenemos otro tema ¿será necesario volver a una empresa de aviación nacional? Pero no es para tratarlo ahora, te lo dejo como pregunta. No es para tratarlo ahora. Siempre es bueno tener una empresa que esté el respaldo en casos de emergencia. Ya vimos en el 2012, cuando desapareció el problema que tuvimos de conectividad y los problemas que hemos tenido para repatriar uruguayos en el año pasado, al principio de la pandemia. No teníamos empresa nacional, las compañías aéreas nos dieron la espalda, se fueron todas, y solamente y gracias a los 2 Hércules de la Fuerza Aérea logramos traer algunos pasajeros al Uruguay. Hoy por hoy, si no fuera por esos 2 aviones, estamos totalmente maniatados y con las alas atadas. No tenemos cómo volar si las empresas extranjeras nos dan la espalda. Pero eso Rafael, es tema para siguientes encuentros contigo. Sin duda. Disculpa que te apure un poco, nos apura el tiempo, lamentablemente. Sin duda, Rubén. Rafael, te mando un gran abrazo, te agradezco. Un gran saludo y a todos los oyentes de Radio Nacional. Y que tengan muy buena jornada. Igualmente adelante. Para ti, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y te vuelvo a llamar porque vamos a hablar de estos temas, no te quepa duda. ¿Cómo no? Rafael Alonso, hoy conversando con nosotros, especialista en aviación, aviador y cofundador de Tercera Vía con el doctor Gustavo Subía, con quien vamos a hablar ahora ya en un ratito. Vamos a una pausa, Maxi, y continuamos.